Bienvenidos a la sexta lección de este curso de redacción académica que es para personas que están empezando recién en el mundo del escribir científico. Esta lección 6 se llama, esta lección 6 está dedicada a los signos de puntuación. Los signos de puntuación pueden parecernos algo como que sin importancia, pero a partir del correcto uso de estos signos de puntuación es que mucho de lo que nosotros escribimos es también entendible. Veamos cómo puede hacer cambiar el signo de puntuación, cómo puede hacer cambiar a lo que intentamos nosotros decir dentro de un escrito. La riqueza de la coma, veamos. Una coma puede ser una pausa. No, espere. O, sin utilizar la coma, no espere. Vean cómo cambia el significado, ¿no? Aquí le estamos diciendo que espere a la persona, que no haga tal cosa y que siga esperando. Pero aquí, al ya no utilizar esa coma, le estamos diciendo a la persona que no espere. Para que vean el cambio diametral que puede llegar a tener usar o no una coma. Puede ser también una solución. Vamos a perder. Vamos a perder. Poco se resolvió. Pues aquí están pesimistas. Veamos cómo puede cambiar el significado si es que la coma se acomoda en otro lugar. Vamos a perder poco. Se resolvió. Bien, vean, aquí ya está cambiando la perspectiva. Aquí están más optimistas. Dicen que van a perder muy poquito y que todo se resolvió. Esto ha cambiado a partir de dónde han acomodado la coma. Veamos otro ejemplo. Cambia una opinión. Una coma también puede cambiar una opinión. No queremos saber. Las personas están cerrando los oídos y no quieren saber nada más. Pero, como si acomodamos la coma aquí, ¿qué está diciendo? No, queremos saber. Ahí está diciendo que las personas se niegan a aceptar una situación, algo que se les esconde, y que quieren saber, nuevamente, cómo cambia la situación a partir de la coma. La coma puede condenar o salvar. Veamos, ¿cómo está esto? No tenga clemencia. Estamos diciendo que el acusado sea castigado. O podemos decir, no, tenga clemencia. Ahí estamos pidiendo más bien que sean más blandos con el acusado. Entonces, nuevamente, reitero, es fundamental dónde acomodemos cada uno de los signos de puntuación y en este caso estamos viendo lo fundamental que son las comas. ¿Qué sabemos sobre los signos de puntuación? Los signos de puntuación son los signos auxiliares que se usan para señalar la entonación y las pausas en todo lo escrito. Es decir, le dan como la melodía a todo lo que podemos leer en un escrito, donde como que elevamos más la voz, como donde la bajamos también, y donde al momento de leer también marcamos ciertas pausas. Esto sirve para que se haga más el texto mucho más comprensible. Por eso ayuda a dar coherencia a un escrito y facilitan la comprensión de un texto. Sirven además para dar la entonación apropiada cuando leemos, cuando queremos denotar, por ejemplo, sorpresa o cuando queremos denotar alguna interrogante. Entonces también son útiles los signos de puntuación. Estos son los signos de puntuación más conocidos: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de admiración, los paréntesis, las comillas, la raya y el guión. La raya también es conocida como guión largo. Veamos cada uno de ellos. El punto. El punto se usa para indicar que ha terminado una oración. Se usa para indicar también que ha terminado un párrafo, ¿no? El punto aparte. Se puede señalarnos el final de un párrafo o también el final de un texto cuando estamos hablando de un punto final. Se emplea también después de las abreviaturas como señora, señorita, licenciado, señor, departamento, director, etc. para las abreviaciones. Veamos ahora el uso de la coma. La coma se utiliza para separar elementos que están en serie, que están unos detrás de otros. Por ejemplo, el frutero llevaba plátanos, mandarinas, toronjas, nísperos y mangos. Veamos que para separar cada uno de estos elementos, pues estamos utilizando comas. También sirve para separar el vocativo. Veamos el ejemplo. Pedro baja al comedor. Estamos dándole un orden para Pedro. También en las frases explicativas existe una oración en la que dentro de esa oración queremos incrementar el significado para que se entienda mejor. Pues dentro de esa oración podemos introducir palabras dentro de las comas. Veamos, los animales
que escucharon la detonación huyeron despavoridos. Estas comas nos están diciendo que lo que está dentro de estas comas puede omitirse y el significado se va a seguir entendiendo. Leamos, los animales huyeron despavoridos. Pero lo que está aquí entre comas da una mayor explicación de lo que se está diciendo en esta oración. Los animales que escucharon la detonación huyeron despavoridos. Para eso es que nos sirven estas dos comas, para introducir palabras dentro de esta oración que amplían, profundizan su significado. Otro caso. La coma se utiliza antes y después de las frases conjuntivas y de expresiones parentéticas como sin embargo, no obstante, es decir, por consiguiente, sin duda. En el caso vemos, por ejemplo, el perro del guardián, es decir, Lobito, vigila la finca. Continuando con los usos de la coma, también podemos utilizarla para suplir un verbo. Compré este libro en Yachaywasi, aquella en la universidad. También antes de las conjugaciones adversativas y consecutivas, pero, luego, pues, por ejemplo, iría, pero no puedo. Hará el ejercicio, pues se lo ordené. Pienso, luego existo. Entonces vemos que están uniendo dos ideas, ¿no? Pienso, luego existo. Y entre esas dos ideas están marcando una división en la coma. También se utiliza para separar la proposición subordinada de la principal. Es decir, dentro de una oración, una idea que es más importante y una idea que no lo es tanto. Cuando se termine la clase, iremos a la biblioteca. Entonces hay una idea que es más importante que la otra, pero tienen codependencia. Después del adverbio de afirmación, sí al inicio de una oración. Entonces podemos decir como ejemplo, sí, saldremos en 2 minutos. Veamos. También se utiliza para separar elementos en aposición. Veamos el ejemplo. Madrid, la capital de España, está en el centro de la península. Vemos que este caso en particular se parece al que estábamos explicando en la anterior diapositiva, que era de las frases explicativas. Tiene un uso relativamente similar. El punto y la coma. El punto y la coma se utilizan para, en primer lugar, separar proposiciones. Veamos el ejemplo. Eran las 6 de la mañana. Salté de la cama. Me vestí velozmente y salí determinado a renunciar. También se utilizan para separar proposiciones que contienen una o varias comas. Es decir, si tenemos una oración en la que hay varias comas, pero hay dos bloques de ideas, dos grupos de ideas, entonces tenemos que separarlo con algo que no sea una coma. Veamos un ejemplo. En el modernismo se usaron efectos de brillo, color, luminosidad para devolver a la palabra su valor poético. Punto y coma. Además, predominaron las imágenes sensoriales. Si te das cuenta, este grupo de palabras ya están expresando una idea, están separadas por comas. En este segundo grupo de palabras están expresadas otras ideas que tienen que ver con lo anterior, pero no son exactamente la misma, pero hay otras comas. Entonces eso significa que aquí no podemos poner otra coma más, porque va a dar la impresión que es solamente una sola idea. Por tanto, ponemos punto y coma para diferenciarnos de estas otras comas y marcar que hay una separación entre estos dos grupos de ideas. Finalmente, utilizamos el punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas, es decir, dos frases relacionadas entre sí, pero que no están unidas por una conjunción. Veamos, Yolandita Monge cantaba baladas, Olga Tañón merengues. Entonces nos damos cuenta muy fácilmente del uso del punto y la coma. Veamos el uso de los dos puntos. Los dos puntos se utilizan después de, por ejemplo, lo más usual es que lo utilicemos después del saludo en una carta. Estimada profesora o estimado señor, estimado director. 2 puntos. Después, también lo utilizamos después de una frase que anuncia una cita textual. Gandhi dijo, la violencia es el miedo a los ideales del otro. Veamos, entonces, cita textual, 2 puntos, Gandhi dijo, o Vygotsky dijo, o Piaget dijo, 2 puntos, y luego recién la cita textual. También se utiliza después de las palabras dijo, apuntó, preguntó. Por ejemplo, el conferenciante preguntó, 2 puntos, ¿cuántos cuadros pintó Velázquez? Veamos, entonces después de que escribimos, dijo, tal persona dijo, el cantautor dijo, el profesor preguntó, 2 puntos, y luego viene lo que textualmente dijo. Para anunciar también una explicación de lo que se acaba de decir, Llorens Torres escribió una vasta obra.
¿Cuál ha sido esa vasta obra? Entonces, 2 puntos, que es lo que escribió, un drama, 4 poemarios y un sinnúmero de artículos. Entonces, para eso también están los 2 puntos. Se utilizan antes de una serie o enumeración. Veamos el ejemplo. Varios pueblos del sur son Aquiabaya, Santa Isabel, Salinas, Carmen Pampa y Arroyo. Entonces aquí tenemos esta idea que después vamos a partir de la cual vamos a hacer una serie o una enumeración de varios elementos que pertenecen a esta idea. Entonces después de hacer esto, 2 puntos y luego todos esos elementos que estamos enumerando. Los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos tienden a usarse con mucha formalidad, particularmente en el mundo de las redes sociales, pero estos tienen un porqué por el cual se utilizan. Los puntos suspensivos se utilizan cuando se interrumpe una numeración, en cuyo caso los puntos suspensivos equivalen etcétera. Es decir, lo utilizamos en vez de etcétera. Compramos piñas, corazones, carambolas, guineos, tamarindos. Y veamos, ya no vamos a poner etcétera. Vamos a poner estos puntos suspensivos, que ojo, únicamente son 3. No hay puntos suspensivos que tengan 4 o 5 puntos. Son 3 puntos suspensivos. Con estos puntos suspensivos estamos queriendo decir que hay más frutas, en este caso, que hay más elementos que podríamos nombrar, pero que no lo estamos haciendo. También se utiliza para nombrar frases muy conocidas, para completar frases muy conocidas. Camarón que se duerme, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es una frase tan conocida que nuestro lector mentalmente fácil lo va a poder completar. También utilizamos los puntos suspensivos para crear una impresión en el lector, es decir, para impresionarlo con algo, para que lo que estamos escribiendo le dé al texto, le dé al lector un papel más activo, porque él va a tener que pensar qué es lo que viene después. Veamos, al cruzar el río, puntos suspensivos. Entonces, como que motivamos, le movemos el piso al lector. También lo utilizamos cuando se cita un texto incompleto. Es decir, cuando de otro autor de un libro hemos encontrado una cita, una oración que nos interesa, pero de esa oración que queremos nosotros citar de otro autor, solo nos interesa la primera parte. Entonces, la segunda parte ya no la anotamos en nuestro propio escrito de esa cita, pero en lugar de anotarla ponemos 2 puntos suspensivos. Y al seguir por la vida y por la sombra estamos citando un texto de forma parcial, y para decir que es de forma parcial ponemos puntos suspensivos. También utilizamos puntos suspensivos para expresar de forma entrecortada. Es decir, para si estuviéramos transcribiendo una entrevista y nuestro informante al que lo estamos entrevistando ha ido dudando en todo lo que nos iba diciendo, entonces para transcribir eso podemos utilizar puntos suspensivos como lo está mostrado en este ejemplo. Bueno, yo creo que la música, no la de hoy, sino la de ayer, no sé, pero nos damos cuenta, ¿verdad? Es decir, estos puntos suspensivos están marcando como que dudas, como que pausas involuntarias que está haciendo nuestro informante en el caso de una entrevista, y la cual podemos también transcribir, y tendríamos que transcribirla con estos puntos suspensivos. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las oraciones que presentan una pregunta o una duda. También existe una nociva costumbre a raíz de los teléfonos celulares de únicamente poner los signos de interrogación al final de la cuestionante. Eso es válido para el inglés, por eso precisamente como los teclados de los celulares sobre todo vienen con ese idioma por defecto, no nos permiten poner el signo de interrogación al principio, o hay que buscarlo dentro de nuestro teclado mucho para ponerlo al principio. En el castellano los signos de interrogación van al principio y al final. Por ejemplo, ¿qué hora es? Además, los signos de interrogación no se emplean los signos de interrogación cuando la pregunta es indirecta, es decir, cuando estamos preguntando algo de lo cual no esperamos una respuesta, como una pregunta retórica. Por ejemplo, entonces ahí no es necesario poner signos de interrogación, como por ejemplo, quiero saber qué hora es, pero no se le estamos dirigiendo a alguien en específico, es casi una pregunta como a nosotros mismos, entonces no necesitamos poner estos signos de interrogación. Si las oraciones interrogativas aparecen en secuencia, solo la primera comenzará con la letra mayúscula. Si estamos escribiendo una pregunta
detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Solamente la primera pregunta va a ir con mayúscula. Veamos las siguientes que están inmediatamente después, ya nos escriben con mayúscula. Y otro elemento a tomar en cuenta, fíjense, siempre que estamos haciendo una pregunta, qué, cuándo, cómo, dentro de estos signos de paréntesis, pues es obligatorio que esto vaya, vayan con el acento ortográfico, qué, cuándo, cómo. Sigamos avanzando. Los signos de admiración. Los signos de admiración se escriben los signos de admiración al principio y al final de oraciones que expresan admiración, asombro, sorpresa, exhortación o énfasis. Por ejemplo, ¡qué hermosa interpretación! ¡Ay, qué dolor de cabeza! Deja de fumar. Es decir, en un escrito, si nosotros queremos llamar la atención muy fuerte, si queremos notar alguna sorpresa, un asombro, nosotros vamos a utilizar estos signos de admiración. Las interjecciones se colocan entre los signos de admiración. Veamos, por ejemplo. Ay, fuego. Estas interjecciones, siempre van a ir también con estos signos de admiración. Se puede interrumpir la oración para intercalar una frase que exprese admiración. Por consiguiente, se colocan los signos de admiración antes y después de la frase. Es decir, que pueden estar estos signos de admiración dentro de una oración, pero no dentro de toda la oración, sino dentro de una parte de la oración que denote eso, lo mismo, sorpresa. Y veamos este ejemplo. Ayer fue el cumpleaños de Berta. Cuando llegó a su casa, ¡sorpresa! Sus amigos estaban esperándola. Entonces veamos, no siempre tiene que estar al principio y al final de la oración, sino puede estar dentro de una misma oración, ¿no? Para denotar nuevamente ese asombro o una situación inesperada dentro de lo que se está contando. El paréntesis. El paréntesis se utiliza para intercalar información adicional como explicaciones, fechas, páginas de un libro y otros datos. Por ejemplo, Luis Llorens Torres, de 1976 a 1944, fundó la revista de las Antillas. Entonces, de aquí nos están diciendo que lo que está entre paréntesis pues nos da una información extra que quizás no es necesaria, pero pues está ahí para aclarar y para profundizar. Por eso lo estamos poniendo entre paréntesis. También se utiliza paréntesis para intercalar frases aclaratorias. El traje costó... Entonces podemos poner aquí la numeración, la cantidad en números, y entre paréntesis podemos aclararlo en palabras, ya no necesariamente en los mismos números, sino aquí en palabras. Esto se utiliza, por ejemplo, en las facturas y en los recibos, ¿no? En las traducciones, las palabras extranjeras, se utiliza paréntesis en las traducciones de palabras extranjeras. La palabra preseté, dedo en checo, no tiene vocales, por ejemplo, ¿no? También se utiliza para citar, para referenciar una cita, es decir, para decir que una cita textual, ¿de dónde la sacamos? El de dónde la sacamos utilizamos paréntesis. Por ejemplo, el pluralismo epistemológico es un paso necesario en las transiciones hacia la epistemología pluralista. Esto lo dice Prat Alcoraz el 2014 en la página 22. La fuente, le estamos aclarando, dentro de este paréntesis. Las comillas se utilizan para las comillas se utilizan para señalar un texto que se desea destacar. Dentro de una oración, una palabra, una frase que nosotros queremos que para nuestro lector tenga más fuerza y que le preste más atención a esa palabra o ese conjunto de palabras. Veamos el ejemplo. La juventud desea alcanzar el éxito. Entonces a nuestro lector, poniendo estos paréntesis, estas comillas aquí, pues nosotros queremos que le llame más la atención, que tenga mucho más fuerza para él. También se utilizan para encerrar una cita directa, es decir, un trozo de la idea de otro autor que nosotros estamos citando en nuestro trabajo tal cual, que no estamos parafraseándolo. Entonces utilizamos paréntesis para denotar que estamos transcribiendo ese fragmento tal cual. Pedro Albizu Campos dijo: la patria es valor y sacrificio. Veamos, ahí están las comillas. También se utiliza para intercalar frases o palabras extranjeras. El ejemplo, sirvieron snacks y refrescos naturales. Esta palabra snacks, por ejemplo, no es una palabra del castellano. Entonces, si la vamos a utilizar dentro de nuestro texto, la vamos a poner entre comillas para denotar eso precisamente, que es una palabra extranjera. Las comillas se utilizan también para indicar títulos de obras literarias o artísticas, ¿no? Obras de pinturas, obras de arte. Por ejemplo, Manuel Zeno Gandia escribió Crónicas de un mundo enfermo.
Los nombres de obras de teatro, de obras artísticas, de pinturas famosas, van a ir también así entre comillas. También se utilizan las comillas para darle sentido irónico a una palabra, es decir, dentro de nuestro escrito podemos utilizar las comillas para decir que esa palabra la estamos diciendo en realidad irónicamente y para que el lector no la entienda de manera textual, sino con ironía. Leamos este ejemplo. Sí, somos muy buenos amigos. A nuestro lector le estamos diciendo que somos amigos entre comillas, para que nuestro lector entienda que en realidad somos enemigos, que nos llevamos mal, pero que en términos para el resto de la gente podemos parecer amigos, pero que en realidad no lo somos. Entonces por eso utilizamos estas comillas aquí para denotar una ironía. El guión largo. El guión largo en los diálogos, por ejemplo, has debido ver esto en los guiones teatrales o en algunos cuentos, se utiliza para indicar que es una frase que alguien pronuncia, que está diciendo uno de los actores en una obra, por ejemplo. Veamos, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa. Y le contesta el otro, si yo pudiera, mocito, este trato te cerraba. Entonces son personas que están interviniendo, que están hablando dentro de un relato, ¿no? Entonces para eso utilizamos guiones. También se utilizan para sustituir paréntesis o las comas, ¿no? Las que hemos aclarado. A veces utilizamos paréntesis o comas, hemos dicho, para que insertarlos dentro de una oración, para que dentro de paréntesis o comas esté información extra de esa oración. Veamos, por ejemplo, Ponce, la ciudad señorial, se ha convertido en un foco turístico. Nosotros podríamos eliminar esto que está entre estos dos guiones largos y simplemente decir Ponce se ha convertido en un foco turístico. E igual entendemos el significado total de la oración, solo que esto nos está dando mayores detalles. Vamos ahora con el guión corto. El guión corto se utiliza para separar las sílabas de una palabra al final de un renglón. Veamos esto. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangren, digamos que aquí ya llegamos al final de la página. Entonces queremos seguir escribiendo abajo, y esto lo vamos a dejar aquí. Utilizamos este guión para denotar que lo que está aquí abajo es la continuación inmediata de esta palabra, es parte de esta palabra. Entonces el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas. Para eso es uno de los usos del guión corto. También se utilizan para separar palabras compuestas, pero que tienen un significado combinado. Por ejemplo, teórico-práctico. También, por ejemplo, político-social. ¿No? Es decir, estas palabras, si bien están separadas, pero combinadas también denotan un significado conjunto. Pero nosotros las separamos utilizando un guión corto. Muy bien, con eso terminamos la lección 6, signos de puntuación, de nuestro curso de redacción académica para iniciantes. Escribe tu primer artículo científico sin morir en el intento. Nos vemos en la lección 7. Será hasta esa oportunidad.